Soy Miguel Hernández Franco y esto es Pensar un Rato. Hola gente, ¿qué más? ¿Cómo avanza su 2023? De mi lado todo muy bien, con proyectos nuevos, haciendo ejercicio, dieta, escribiendo mucho, leyendo, pensando y un montón de cosas que podría poner en Instagram, pero me da locha perder media hora armando un post y media hora más mientras espero que los primeros likes, comentarios y reacciones me den suficiente motivación para seguir haciendo lo que sea que estuviera haciendo, que me estaba haciendo feliz y que dejé de hacer por tomar una foto estúpida para que otros sepan que estoy bien, pese a que por ponerme a buscar aprobación en redes sociales terminé sintiéndome como la mierda y al final dejé de ser feliz y ni siquiera me dieron tantos likes. En fin, la vida es hermosa. Y en cualquier caso, en realidad estoy muy bien, con problemas afortunadamente. Antes de comenzar, los anuncios de siempre y un par de anuncios adicionales. Pueden apoyar Pensar un Rato, los tiempos de investigación, producción, esfuerzo creativo, etcétera, 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 yendo a www.patreon.com/pensarunrato, donde pueden suscribirse desde $2 al mes y tener acceso a mis archivos creativos que incluyen ensayos, poemas, cuentos, recetas, planos de muebles, actividades pedagógicas y cualquier obsesión pasajera. Apoyen artistas, gente, somos muy importantes. Pueden encontrar Pensar un Rato en Twitter y en Instagram como @pensar un rato. Otra cosa es que recientemente descubrí que Spotify ahora permite dejar comentarios en las notas de los episodios a una pregunta que yo hago. Porque me conozco como me conozco, me dije a mí mismo que no era una buena idea comprometerme a cambiar las preguntas en función de cada episodio y me dije que la única pregunta que me interesaría que me contestaran ustedes es cómo lo que aprenden, entienden o descubren en este podcast les ha servido para transformar sus vidas. Me encantaría saber esto porque es el único objetivo verdadero que tiene este podcast, que lo que pensemos acá les sirva para vivir distinto y ojalá para vivir mejor. Y si eso les ha pasado, o si por el contrario son más infelices desde que escuchan PUR, en cualquiera de los dos casos me encantaría saberlo. Para las críticas, insultos, comentarios, sugerencias, preguntas existenciales, a mí me encanta hablar de los mierderos existenciales de la gente, dicho sea de paso, sepan que pueden escribirme a proyectopensarunrato@gmail.com y a veces me demoro en responder, pero respondo. No olviden compartir PUR con todo el mundo. Esto es lo último. Es la mejor manera de ayudarme. Si no pueden regalarme plata, díganle a todo el mundo que escuche PUR, así sea para que tenga con quien pelear. Y ya, creo que eso es todo. Y pues no siendo más, empecemos con la cuarta parte de nuestra serie sobre el Estado. Entonces, ¿en qué vamos? Durante los 3 primeros episodios nos hemos dedicado a plantear las tensiones conceptuales sobre las que se erige el Estado y más específicamente y porque el rigor requiere precisión, el Estado liberal moderno, que es el tipo de Estado en el que vivimos la inmensa mayoría de personas en nuestro lado del mundo. Pero vamos despacio. ¿Qué diablo significa plantear una tensión conceptual? De esto se trataba la meditación rara que hicimos en el episodio anterior. Para poder comprender todas estas cosas, necesitamos poder objetivar todas estas nociones que comienzan a aparecer: moral, política, violencia, territorio, instituciones, nación y todo lo que nos seguiremos encontrando por el camino. Y no solo necesitamos objetivarlas, es decir, volverlas un objeto, en este caso un objeto imaginario, sino que ese objeto imaginario, esa forma que concebimos con nuestro entendimiento cuando estábamos meditando, pretende corresponderse con la forma del fenómeno que estamos tratando de entender. Y entonces, queridos oyentes, ustedes con el agudísimo sentido crítico que cultivan diariamente, seguramente se están preguntando: ¿y cómo sabemos que las formas que imaginamos se corresponden con la forma de los fenómenos que queremos entender? O mejor dicho, la pregunta filosófica por excelencia: ¿cómo sabemos si lo que pensamos es verdad? Y la respuesta corta es que no podemos saber. ¿Por qué no podemos saber? Because we can't. Ese chiste es mejor leerlo que escucharlo, pero bueno, son los límites del formato. En todo caso, ¿por qué no podemos saber si lo que pensamos es verdad? La respuesta un poco menos corta es porque el sistema metafísico sobre el que opera el conocimiento desde hace varios siglos funciona, entre otras cosas, sobre la premisa de que no nos es posible conocer el mundo en sí mismo, es decir, el mundo y las cosas del mundo, sin que ese conocimiento esté mediado y condicionado por la estructura de nuestra percepción, que es como podemos conocer el mundo. Usted se entera de lo que pasa antes que nada porque lo percibe, lo ve, lo oye, lo huele, lo siente con toda su sensibilidad, con todo su aparato sensible, que es básicamente su cuerpo. Para mí su cuerpo incluye su mente, dicho sea de paso. Es otra discusión. Esto suena tal vez abstracto, pero es fácil de entender con un ejemplo. La luz existe en un espectro de frecuencias, ¿sí o qué? Las luces con bajas frecuencias, es decir, con ondas largas, tienden al rojo. Y a partir de un cierto punto nuestros ojos dejan de percibirlas, que no significa que dejen de existir.
La luz infrarroja existe independientemente de nuestra capacidad de percibirla. Y eso implica, por lo tanto, que nosotros no percibimos todo lo que la luz es, sino solamente un pedazo de la luz, cosa que no solamente es lógica, sino bella. Al pedazo de luz que podemos ver lo llamamos, con la creatividad característica de los seres humanos, la luz visible. Y esto simplemente quiere decir que no podemos conocer las cosas en sí mismas, sino lo que nuestra percepción nos permite. ¿Y qué implica todo esto? Muchísimas cosas. No estoy exagerando cuando les digo que casi todo en el mundo en el que vivimos existe del modo en que existe por esa idea. No podemos percibir las cosas en sí mismas, sino solamente lo que nuestra percepción alcanza. Y esta es una realidad material. No vemos la luz infrarroja porque las células que tenemos en los ojos solamente captan unas ciertas frecuencias de la luz. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque nosotros estamos haciendo algo distinto. No estamos procediendo con las mismas premisas. Nosotros nos estamos imaginando formas y esas formas las estamos ordenando y disponiendo de una cierta manera. Hagan de cuenta como si cada forma fuera un pedazo de tela y que estuviéramos armando una enorme y compleja sábana. Y luego, lo que vamos a hacer es que vamos a desplegar la sabanota que nos imaginamos sobre el mundo a ver qué tan bien le queda. Eso se llama pensar. Es como intentar tender una cama con una sábana que no sabemos si va a servir y ajustarla sobre la marcha. Entonces, ahora sí, ¿en qué vamos? Hemos planteado una serie de tensiones conceptuales a partir de las cuales pensar el Estado. Esas tensiones son por ahora dos. 1, moral y política, y 2, violencia y derecho. Además de eso, hemos establecido 3 funciones básicas de los estados, a saber, proveer seguridad, gestionar los recursos y administrar justicia. Estas 3 funciones ocurren sobre el espacio, sobre la superficie conceptual que crean las 2 tensiones que hemos visto hasta ahora y se manifiestan principalmente en derecho, en leyes escritas. Esas leyes escritas se van organizando y estructurando en lo que llamamos el orden social y por lo tanto le dan literalmente forma a la sociedad. A esas formas en las que se organiza la sociedad como resultado de la política las llamamos instituciones. Los conceptos que hemos desarrollado hasta aquí nos permiten plantear una primera teoría del Estado. Pensemos en una situación reciente, las políticas de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador. Desde hace como un año, el man viene lanzando un plan de ofensiva brutal contra las pandillas en El Salvador, que son un problema desde hace décadas y que han causado enormes sufrimientos al pueblo salvadoreño. Hace unos meses, en Twitter nos despertamos con unos videos muy bien hechos y muy tramadores de una cárcel enorme, de un montón de manes tatuados, pandilleros, completamente sometidos y amansados en lo que parecían ser durísimas condiciones. Con la cabeza rapada, descalzos, muy juntos, con estas imágenes anunciaron las autoridades en El Salvador el ingreso de los primeros 2.000 presos en el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo. El enorme edificio que pretende acoger... Ha sido la noticia de la semana. El Salvador abre la mayor cárcel de máxima seguridad del continente americano para pandilleros, el Centro de Confinamiento de Terroristas, la llamada CECOT, la joya de la corona del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Visitó la noche de este martes el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megacárcel que pronto va a comenzar a funcionar en El Salvador y que, de acuerdo a las proyecciones de las autoridades, servirá para recluir a poco más de 40.000 miembros de pandillas. Una de varias celdas. Las celdas son de concreto, las puertas están construidas de acero reforzado. Con ese contexto, apliquemos nuestra rudimentaria teoría del Estado. Primero, ¿cómo se aplican nuestras tensiones al caso salvadoreño? En lo que respecta a la tensión entre moral y política, y con lo que sabemos sobre El Salvador, que no es mucho, por lo menos yo no sé mucho sobre El Salvador, creo que es evidente que el cuerpo social está más tirado hacia el lado político de la tensión. Lo que dice Bukele, con su 90% de aprobación, es que esos criminales que violaron tantos derechos humanos no merecen que se les respeten sus derechos humanos. Eso es una manera cruda de decir que el pueblo salvadoreño está dispuesto a organizarse como sea necesario con tal de parar ese problema que tienen llamado violencia. Y ese organizarse como sea necesario implica la posibilidad de organizarse de un modo que no esté acorde con una concepción moral del mundo más o menos generalizada en torno a la idea de los derechos humanos. Más adelante hablamos de derechos humanos. Y ya que estamos hablando de violencia, pensemos en nuestra tensión entre violencia y derecho. Aquí la cosa es obvia. La sociedad salvadoreña vive hacia el extremo violento de la tensión violencia-derecho, desde antes de Bukele y también ahora con Bukele. Vamos a las funciones. Primera función, proveer seguridad. ¿Puede el Estado salvadoreño proveer seguridad a sus sujetos? Pues de eso se trata todo este mierdero en realidad.
Durante décadas los salvadoreños y salvadoreñas han estado sometidos a la horrible realidad de ser de uno de los países más peligrosos del mundo, con una tasa de homicidios brutal y una población completamente sometida a la omnipresencia de la violencia de las pandillas y un Estado que apenas resistía. Entonces, pues, en principio, pues no proveía seguridad. Y ahora llegó Bukele a proveerla. Y eso implica ejercer los niveles de violencia que estamos viendo. Recuerden en lo que consiste el contrato social del que hablamos. Todos ceden su capacidad para hacer la guerra y el Estado concentra toda esa capacidad para poder superior a todas las demás fuerzas. Y entonces es posible decir que, según nuestra precaria teoría del Estado, lo que está ocurriendo en este momento en El Salvador es un proceso de consolidación del Estado. El Estado está mostrándole a todas las demás fuerzas que quieran disputarle su poder que, sea como sea y al costo que sea, el Estado será la fuerza organizadora de la sociedad. Y como vemos, es un proceso violento y tiene sentido porque es en la violencia en donde se ubica la sociedad salvadoreña en este momento en nuestra atención conceptual. Y al mismo tiempo está también del lado de la política. Podemos entonces concluir que la consolidación de un Estado es un proceso político violento. Y esto dicho así parece como una obviedad, pero nos duramos 3 episodios enteros antes de poder afirmar esto y entender todas sus implicaciones. Segunda función, gestionar los recursos. ¿Gestiona el Estado salvadoreño los recursos? Pues en principio sí. Bien o mal, o según qué criterios lo hace, es otra discusión en la que no vamos a entrar. Pero el hecho de que Bukele haya podido hacer un cambio tan grande como hacer de una criptomoneda la divisa oficial prueba que algún grado de control sobre los recursos tiene el Estado. Y pues además de eso cobran impuestos y tienen fuerzas militares y de policía y eso cuesta una luca importante. Mejor dicho, hay unos recursos importantes que el Estado salvadoreño maneja y que tienen un efecto directo sobre su población. Pequeño paréntesis para pedirle que pille cómo incluso con categorías tan amplias como las que tenemos por ahora podemos ser rigurosos y mirar con más detalles la realidad. Cierro paréntesis. Tercera función, administrar justicia. Esta es polémica. ¿Administra el Estado salvadoreño justicia? Pues hasta hace muy poco no lo hacía. Lo está haciendo ahora. Depende de qué significa para nosotros justicia. Si por justicia entendemos no solamente el juicio y la condena de una persona que atentó contra el cuerpo social o uno de sus individuos de algún modo, lo que llamamos un delincuente, sino la realización de un proyecto moral específico, como por poner un ejemplo al azar, ama a tu prójimo como a ti mismo, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, la vida es sagrada, etcétera, 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 pues claramente no está haciendo justicia, sino simplemente torturando criminales. Y eso puede sentirse bien para personas que han sufrido tanto y por tanto tiempo por cuenta de esos criminales, pero si se supone que como sociedad estamos comprometidos en un proyecto moral, que en el caso de El Salvador supongo yo que es el proyecto moral cristiano, torturar criminales, incluso asumiendo que lo merezcan, es traicionarse como sociedad. Pero para que nuestra teoría del Estado funcione mejor, necesitamos definir la justicia de una manera más laxa, y eso quiere decir que por justicia, y más específicamente por administración de justicia, entendemos el juicio y la condena de una persona que atentó contra el cuerpo social o uno de sus individuos de algún modo. Y entonces la pregunta es, ¿está el Estado administrando justicia? Pues podríamos decir que sí, y si lo hace bien o mal es una pregunta que nuestra teoría del Estado no es capaz de responder por sí sola, por ahora. Y entonces, querido oyente, si alguna vez en la vida le han preguntado ¿y para qué sirve la teoría? ¿Para qué sirve la filosofía? Esas huevonadas teóricas no sirven para nada, mejor haga algo que sirva y que dé plata. Piense un rato en todas las cosas que pudimos comprender de la situación en El Salvador con este manojito de conceptos sencillos. Y no somos expertos en El Salvador, no conocemos ni pretendemos conocer las complejidades de la historia salvadoreña ni de la estructura de su estado, pero los pocos conceptos que hemos desarrollado nos permiten mirar la situación de manera más acertada y comprender un poco mejor lo que ocurre. Ahora, ¿le faltan cosas de nuestra teoría del estado o, en nuestros términos, queda bien tendida la cama? No. Claramente no. Hay un montón de cosas que hacen falta y para eso, y luego de este largo preámbulo, les propongo que volvamos a nuestros hippies hipotéticos. ¿Qué ha pasado con nuestros hippies hipotéticos? Como recordarán bien, luego del pequeño drama moral que implicó la visita de los comerciantes, la vida siguió con su curso habitual y pronto el hecho fue un recuerdo desagradable en un par de días interesantes. Unos meses después los comerciantes volvieron. Como gesto de reparación trajeron una hermosa fuente de piedra con unos diseños geométricos muy raros pero muy bonitos que ellos mismos ayudaron a instalar en un pequeño claro cerca del río a unos pocos metros del límite del pueblo. Cuando nuestros hippies hipotéticos vieron lo mucho que se embellecía el lugar con la fuente, se emocionaron e instalaron mesitas y sillas para que la gente pudiera ir a parchar al sitio. Los comerciantes se quedaron muchos más días esta vez y eso les dio bastante tiempo para que conversaran con nuestros hippies. En algún momento, entre el herrero del pueblo y uno de los comerciantes ocurrió la siguiente conversación. Parce, qué martillo tan chimba, ¿dónde lo sacaste? Lo hice yo hace unos años en este mismo taller. Ah, o sea que es tuyo. ¿Cómo así tuyo?
Pues sí, tuyo. Vos lo hiciste con tus manos, te pertenece ese martillo. Si alguien quiere usar ese martillo necesita de tu autorización. Ah, pues no. Yo lo hice porque necesitábamos un martillo para hacer mejores herramientas para arar la tierra. Si alguien necesita el martillo, lo usa y ya está. Y si mucha gente comienza a necesitar buenos martillos, pues nos organizamos para hacer más martillos y ya está. Pero nadie le pide permiso a nadie para usar las cosas. ¿Cómo así, huevón? Ustedes no tienen propiedades. Pues no vivís en un lugar que solamente puedan usar tú y tu familia y sobre el que ustedes puedan decidir quién accede y quién no. No, no realmente. O sea, es decir, hay un lugar en el que nos hemos instalado y que hemos ido construyendo y adaptando a lo largo de los años, pero todo lo que hacemos en ese lugar y todo lo que hacemos en todos los demás lugares, porque nos ayudamos entre todos con los trabajos, obviamente, es el resultado de nuestra política. Nos reunimos y hablamos de lo que queremos y necesitamos hacer en la casa y tomamos las decisiones y hacemos lo que hay que hacer y ya está. Vos me estás diciendo que ustedes se reúnen los varios cientos que son para decir si poner una habitación nueva en una casa o no. Obvio no, men, no somos imbéciles. Si vamos a hacer una intervención en la casa donde vivimos nosotros, pues nos reunimos todos los que podrían verse afectados por el trabajo y ya, o sea, como los vecinos. El comerciante se quedó pensando antes de responder, y nosotros vamos a aprovechar ese pequeño silencio para comenzar la primera parte del cuarto episodio de la serie sobre el Estado. ¿Qué acaba de pasar? Básicamente acabamos de comprobar que nuestros hippies hipotéticos son más hippies que muchos hippies verdaderos. No tienen un concepto de propiedad, o por lo menos no como lo tienen los comerciantes, que se parece mucho al concepto que tenemos nosotros de propiedad y que atraviesa todas las dimensiones de nuestra vida. Y entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué es la propiedad? Para que podamos seguir hablando del Estado, para seguir perfeccionando nuestra teoría del Estado, necesitamos hablar del concepto de propiedad y más específicamente de la propiedad privada. ¿Qué es esa vuelta? En la conversación que tuvieron el comerciante y nuestro hippie hipotético podemos comenzar a plantear varias cosas. Lo primero que podemos notar es que nuestro hippie hipotético no entiende el significado de la palabra tuyo. Cuando nuestro comerciante le pregunta, ¿el martillo es tuyo?, la primera razón por la cual nuestro hippie no entiende la pregunta es porque no sabe qué significa la palabra tuyo. Cosa que a nosotros nos parece muy rara porque para nosotros palabras como tuyo, suyo o mío son cosa de todos los días. Como estoy seguro de que todos ustedes saben porque eran alumnos muy serios y aplicados en las clases de español, tuyo, suyo o mío son adjetivos posesivos, es decir, son palabras que caracterizan a los sustantivos. Entonces, por ejemplo, si decimos el martillo es tuyo, el martillo es el sustantivo, es la cosa y tuyo es su característica. ¿Y cuál es la característica? La posesión del martillo por parte de la persona a quien se dirige la frase. En otras palabras, la propiedad, la posesión, es una característica que emerge en las cosas por cuenta de una relación específica que nosotros tenemos con dichas cosas. Para volver a nuestro ejemplo, para que yo pueda decir algo como el martillo es mío, hay una serie de conductas que debo tener para que sea posible decir que una característica del martillo es que soy yo quien lo posee. Y entonces, ¿qué significa poseer algo? Para definir eso, devolvámonos a la conversación entre el comerciante y nuestro hippie hipotético. Cuando el hippie herrero le dice al comerciante que no entiende qué significa la palabra tuyo, el herrero le responde: pues sí, tuyo. Vos lo hiciste con tus manos, te pertenece ese martillo. Si alguien quiere usar ese martillo necesita de tu autorización. En este pedacito de conversación, el comerciante nos da una definición muy buena de propiedad. Y para entender esa definición, les propongo que miremos el trabajo de otro filósofo inglés, el primero del que hablamos fue Hobbes, dicho sea de paso, llamado John Locke, que escribió un libro que se llama Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, famosísima secuela del primer Tratado sobre el Gobierno Civil, del que no vamos a hablar hoy. A nosotras nos interesan por ahora solamente unos pedacitos del capítulo 5 del Segundo Tratado. ¿Y por qué estamos estudiando a Locke? Porque Locke es un pensador fundamental en la tradición liberal y, por consiguiente, en los modos en los que se ha configurado el Estado liberal moderno, que es lo que nos interesa estudiar a nosotros. Entonces, vamos con el pedacito número 1. Dios, que ha dado en común el mundo a los hombres, también les ha dado la razón a fin de que hagan uso de ella para conseguir mayor beneficio de la vida y mayores ventajas. La tierra y todo lo que hay en ella le fueron dados al hombre para soporte y comodidad de su existencia.
y aunque todos los frutos que la tierra produce naturalmente, así como las bestias que de ellos se alimentan, pertenecen a la humanidad comunitariamente al ser productos espontáneos de la naturaleza, y aunque nadie tiene originalmente un exclusivo dominio privado sobre ninguna de estas cosas tal y como son dadas en el estado natural, ocurre, sin embargo, que como dichos bienes están ahí para uso de los hombres, tiene que haber necesariamente algún medio de apropiárselos antes de que puedan ser utilizados de algún modo o resulten beneficiosos para algún hombre en particular. El fruto o la carne del venado que alimentan al indio salvaje, el cual no ha oído hablar de cotos de caza y es todavía un usuario de la tierra en común con los demás, tienen que ser suyos, y tan suyos, es decir, tan parte de sí mismo, que ningún otro podrá tener derecho a ellos antes de que su propietario haya derivado de ellos algún beneficio que dé sustento a su vida. Varias cosas que anotar sobre el pedacito número 1. La primera, por supuesto, es que Locke era un man muy religioso, como solían serlo todas las personas en su época, y pues es cero grave y es hasta bonita su manera de resolver un montón de problemas abiertos de esa manera tan teológica. Otra discusión. La segunda cosa, y con esto entramos oficialmente en materia, es que para Locke todo cuanto se da naturalmente en el mundo existe para provecho de los seres humanos en su conjunto. Es decir, todo cuanto se produce en la espontaneidad de la naturaleza está ahí para el conjunto de los seres humanos y no solamente para unos cuantos. Por lo tanto, es perfectamente legítimo, porque así lo quiso Dios, que cualquier ser humano disponga de cualquier cosa que se produzca en el mundo como producto de la naturaleza, o sea, del mundo mismo, o sea, de Dios. En fin, también es otra discusión. El punto es que eso implica un problema práctico importante, y es que si Dios nos dio el mundo a todos para que dispusiéramos de lo que en el mundo hay en la medida de nuestras necesidades, que es lo que va a decir Locke unas páginas más adelante, dicho sea de paso, ¿cómo putas hacemos para saber qué es de quién específicamente? Tiene que haber necesariamente algún medio de apropiárselos, los frutos o la carne en el texto, antes de que puedan ser utilizados de algún modo o resulten beneficiosos para algún hombre en particular. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es ese medio? ¿Cómo hace un cazador para que el fruto, la carne de venado que lo alimentan sean suyos y tan suyos, es decir, tan parte de sí mismo que ningún otro podrá tener derecho a ellos antes de que su propietario haya derivado de ellos algún beneficio que dé sustento a su vida? Nuestro comerciante lo dice casi sin darse cuenta. La primera explicación que le da a nuestro hippie herrero cuando éste le pregunta qué significa la palabra suyo, le dice, es tuyo, lo hiciste vos mismo con tus manos, mejor dicho. ¿Qué es lo que hace que el martillo en cuestión tenga la característica de ser del herrero, de ser suyo? El trabajo. Y eso nos lleva a nuestro pedacito número 2, que dice lo siguiente, abro comillas. Aunque la tierra y todas las criaturas inferiores pertenecen en común a todos los hombres, cada hombre tiene, sin embargo, una propiedad que pertenece a su propia persona, y a esa propiedad nadie tiene derecho excepto él mismo. El trabajo de su cuerpo y la labor producida por sus manos podemos decir que son suyos. Cualquier cosa que él saca del estado en que la naturaleza la produjo y la dejó, y la modifica con su labor y añade a ello algo que es de sí mismo, es por consiguiente propiedad suya. Pues al sacarla del estado común en el que la naturaleza la había puesto, agrega a ella algo con su trabajo, y ello hace que no tengan ya derecho a ella los demás hombres. Porque este trabajo, al ser indudablemente propiedad del trabajador, da como resultado el que ningún hombre, excepto él, tenga derecho a lo que ha sido añadido a la cosa en cuestión, al menos cuando queden todavía suficientes bienes comunes para los demás. Mejor dicho, el esfuerzo que el hippie puso para que el metal y la madera dejaran de ser solamente cosas en el mundo dispuestas ahí para cualquiera que quisiera disponer de ellas, sino que fueran algo más que solo madera y metal, que fuera un martillo, con una forma determinada, que seguramente nuestro hippie se imaginó, con un esfuerzo específico que nuestro hippie hizo con su cuerpo, hace que ese objeto que resultó de ese esfuerzo, de ese trabajo, le pertenezca al hippie, pues algo del hippie hay en el martillo, y por consiguiente el hippie tiene más derecho sobre ese martillo que los demás. O, en palabras de nuestro querido comerciante, que cualquier otro que quiera usar ese martillo necesite pedir permiso. Y aquí tenemos que detenernos a hablar de una palabra que hemos dicho bastante a lo largo de esta explicación y que tal vez hemos dejado pasar un poco sin demasiada atención:
la palabra derecho. Locke habla de tener derecho sobre, y nosotras varias veces hemos hecho referencia a reglas y acuerdos que bien podrían entenderse como derecho. Y nos sobra recordar que nuestros hippies hipotéticos tienen leyes escritas desde hace varias generaciones. En fin, no es una cosa menor que para explicar qué significa la propiedad, Locke hable de tener derecho sobre. Quien posee algo tiene derecho sobre esa cosa. Es decir, puede dictar leyes, reglas con las cuales esa cosa debe ser tratada por todos los demás. La propiedad implica, entre otras cosas, una exclusión. Cuando algo es mío, deja de ser de todos los demás y solo yo puedo ejercer derecho, o sea, dictar las reglas sobre ese algo, mejor dicho, mandar. Y de hecho, no es casualidad que una manera de expresar que poseo algo es decir que lo tengo en mi poder, es decir, en mi capacidad para decidir sobre la suerte, el uso o el beneficio de dicho algo. Uno tiene derecho sobre algo. ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué es ejercer derecho sobre algo? Lo dijimos en el episodio anterior, soberanía. La propiedad es una forma de ejercer soberanía. Para Locke esto es algo natural, esto viene de fábrica en los seres humanos. En la medida en que disponemos del esfuerzo de nuestros cuerpos para poner de nosotros en las cosas del mundo y así apropiárnoslas, el hecho de poseer cosas es un asunto natural al ser humano, constitutivo de su ser, y esto va a determinar completamente la teoría del estado de Locke, que no es la nuestra, pero que nos ayuda. Porque si la propiedad es un derecho natural que emana directamente de la naturaleza, es decir, de Dios, entonces es deseable que la conformación de un cuerpo político implique la protección y la garantía de ese derecho. Y por eso es que las constituciones de todos los países liberales dicen algo parecido a que el Estado debe proteger la vida, la honra y los bienes de sus ciudadanos. Las personas tenemos cosas y tenemos un lenguaje para decir que esas cosas nos pertenecen, son nuestras, y ejercer nuestra soberanía sobre nuestros bienes, del mismo modo en que el Estado ejerce soberanía sobre el territorio que considera suyo. En otras palabras, para pensar el Estado liberal moderno necesitamos del concepto de propiedad. Y dicho esto, vamos a una pausa antes de seguir con la segunda parte del episodio. Oli otra vez. Para seguir, me gustaría que nos fijemos un poco en cómo hemos procedido desde que empezamos con la serie. En el primer episodio establecimos dos conceptos para empezar, política y estado de naturaleza. Y hablamos de Aristóteles y de Hobbes. Y a partir de esos dos conceptos pudimos plantear nuestra primera tensión conceptual, a saber, moral y política. Cuando nos pusimos a pensar en esa tensión entre moral y política en el segundo episodio, nos dimos cuenta de que de esta emergía otro concepto, el derecho. Y cuando pensamos el concepto del derecho en el tercer episodio, nos dimos cuenta de que, en efecto, el derecho existe en tensión con otro concepto, la violencia. Y quedamos, al final de ese tercer episodio, que de la tensión entre derecho y violencia podíamos deducir el concepto de soberanía. Ahora, en la primera parte de este episodio hablamos del concepto de propiedad, y ahora vamos a ver cómo la propiedad y la soberanía constituyen una nueva tensión conceptual en nuestro estudio del Estado. Para ilustrar esta tensión les propongo que critiquemos a Locke. Porque resulta que la teoría de la propiedad de Locke es demasiado bonita y presupone un montón de precondiciones que no son tan obvias. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos cuando Locke nos dice: aunque la tierra y todas las criaturas inferiores pertenecen en común a todos los hombres, cada hombre tiene, sin embargo, una propiedad que pertenece a su propia persona, y a esa propiedad nadie tiene derecho excepto él mismo. El trabajo de su cuerpo y la labor producida por sus manos podemos decir que son suyos. Cualquier cosa que él saca del estado que la naturaleza... Básicamente, uno es dueño de los productos de su esfuerzo, como los duendes en Harry Potter, que creían que eran los dueños legítimos de la espada de Gryffindor porque fueron ellos quienes la forjaron hacía 1000 años. En otras palabras, los duendes son lockeanos, cosa que no debería sorprendernos porque son duendes ingleses. Pero, contrario a lo que nos han hecho creer durante casi 3 décadas, las verdaderas gonorreas de esta historia son los magos. ¿Y por qué los magos son las verdaderas gonorreas? Porque los magos tienen el poder para pasarse la teoría de la propiedad de Locke por el culo y decirles a los duendes: pues muy lindo y todo que ustedes hayan forjado esta invaluable espada mágica y que según la teoría de la propiedad de Locke sea legítimamente suya, pero pues nosotros queremos que la espada sea nuestra bajo otras condiciones, y pues si no les gusta... Y pues aquí la cosa ya se pone otro precio porque los duendes se ven obligados a decir: la espada es nuestra, o si no, pues habrá cabras, su madre, magos care de vergas. Y empezar a matarse hasta que alguien gane o someterse a los términos de los magos, que, como sabemos hoy en día, gracias a la documentación de la que disponemos, es lo que efectivamente pasó. ¿Y qué significa esto? Pues que los magos son hobbesianos y que al final de cuentas lo más importante es quién concentra más fuerza,
¿Quién es más capaz de imponer su ley, su soberanía? Los duendes podrán haber hecho la espada y sentir que les pertenece, pero lamentablemente para ellos viven en un mundo en el que los magos hacen las leyes, redactan los términos del contrato social. ¿Y por qué? Porque son más poderosos. A ellos pertenece por un acto de conquista, la soberanía y el poder de organizar la sociedad. Y esto tiene implicaciones para la teoría de la propiedad que nos dejó Locke. Y las implicaciones de todo esto nos las dice el autor de cabecera de los magos, Thomas Hobbes, cosa que tampoco debe sorprendernos que son magos ingleses y miembros de la clase dirigente, y pues normal que les gusten los conservadores. Porque resulta que Hobbes también tiene una teoría de la propiedad, que parece poner en evidencia los problemas que acabamos de ver en las ideas de Locke. ¿Qué nos dice Hobbes? Vamos con el pedacito número 3. 2 puntos, abrimos comillas. Es inherente a la soberanía el pleno poder de prescribir las normas en virtud de las cuales cada hombre puede saber qué bienes puede disfrutar y qué acciones puede llevar a cabo sin ser molestado por cualquiera de sus conciudadanos. Esto es lo que los hombres llaman propiedad. En efecto, antes de instituirse el poder soberano, como ya hemos expresado anteriormente, todos los hombres tienen derecho a todas las cosas, lo cual es necesariamente causa de guerra, y por consiguiente, siendo esta propiedad necesaria para la paz y dependiente del poder soberano, es el acto de este poder para asegurar la paz pública. Este pedacito del capítulo 18 del Leviatán es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Primero, vamos a la definición de estado de naturaleza de Hobbes. El man nos dice: antes de instituirse el poder soberano, todos los hombres tienen derecho a todas las cosas, lo cual es necesariamente causa de guerra. Voilà, fragmentito. Eso es la guerra de todos contra todos, de la que hablamos en el primer episodio. Es el modo hipotético en que existen los seres humanos antes de que haya un poder regulador de la sociedad conformado. Y si se fijan, la definición de Locke se parece a la de Locke al principio, en la medida en que sin poder soberano, todo el mundo tiene derecho sobre todo. La diferencia es que Locke es un hippie ingenuo que cree que los seres humanos son igual de hippies que él y que en el estado de naturaleza todos compartimos todo con todos y que somos perfectamente moderados y sabemos que no es necesario acumular más de lo que necesitamos y que hay suficiente para todos. Y pues muy lindo y todo, John, pero hay que pensar asumiendo el horror del mundo. Como Hobbes, que comprendió y aceptó que en los seres humanos existe siempre el potencial de ser unas gonorreas y que, sin un poder que dicte y haga cumplir unas ciertas normas de virtud y de moral, la gente va a terminar matándose entre sí. Y en ese sentido, incluso si aceptamos que existe una propiedad legítima sobre aquellas cosas que con nuestro trabajo, es decir, con el esfuerzo de nuestros cuerpos, extrajimos del estado de naturaleza poniendo algo de nosotros en ellas, por ejemplo, el metal, el cuero y la madera, más el trabajo de nuestro hippie herrero para dar un martillo, o el acero, los rubíes y la magia de los duendes para hacer la espada. Si yo estoy dispuesto a matar a la persona que hizo el trabajo para quedarme con eso que supuestamente es suyo por derecho natural, pues básicamente la idea de propiedad de Locke queda coja, por hippie, básicamente. Y es aquí donde Hobbes demuestra la superioridad de su teoría del Estado y la razón por la cual es un elemento tan importante de lo que nosotros venimos construyendo durante 4 episodios. Hobbes presume el potencial de los seres humanos para la maldad, nuestro egoísmo, nuestra avaricia y nuestro deseo de acumular cosas, de someter a otros, nuestra capacidad para la violencia y la crueldad. Y pues usted, querido oyente, podrá pensar que usted jamás ha hecho cosas que pudieran considerarse horrorosas, y probablemente sea cierto. Pero usted sabe, como sabemos todos, que en usted habitan ciertos sentimientos, ciertos impulsos, ciertas fantasías a las que si les da demasiada libertad, fácilmente llegaríamos al horror. El mal existe y todos lo sabemos antes de tener que prender un televisor que nos permita confirmarlo. Y esta presunción de maldad es precisamente la que nos permite plantear la tensión entre moral y política en la medida en que es la emergencia de un orden social lo que establece la existencia de una moral. Para que exista lo bueno y lo malo, el bien y el mal como criterios establecidos para ordenar una sociedad, debe existir primero un cuerpo social organizado. Antes de eso todo es guerra, incluida la propiedad. Y es aquí donde aparece nuestra tensión entre soberanía y propiedad. Miren lo que nos dice Hobbes en la primera parte de nuestro tercer pedacito. Es inherente a la soberanía el pleno poder prescribir las normas. ¿Y esto qué quiere decir? Que para Hobbes, la propiedad es también parte del contrato social que resulta de la conformación de un cuerpo político, o sea, de un Estado.
corresponde a la soberanía del Estado determinar los criterios con los que vamos a decir que algo es mío o de otra persona. Es por medio de la soberanía que el Estado no solamente garantiza y protege la propiedad privada, sino que la establece. Porque si la propiedad no estuviera establecida, garantizada y protegida como un derecho por el Estado, la gente podría quitarse y acaparar cosas sin ningún control y habría muchísima desigualdad, violencia, así como problemas ecológicos, consecuencia del uso desmedido y desregulado de los recursos naturales por parte de individuos movidos por la avaricia, el egoísmo y la crueldad. Cosa que, como sabemos bien, no se corresponde en absolutamente nada con la realidad actual del mundo. El caso es que ahora podemos imaginarnos una nueva tensión conceptual para nuestro tenso estudio del Estado. Podemos imaginarlos la propiedad y la soberanía como una sola cosa existiendo para lados distintos. Por un lado, debe conformarse un cuerpo político que organiza la sociedad basado en 3 principios: garantizar la seguridad, gestionar los recursos y administrar justicia. Ese cuerpo político debe tener poder suficiente, es decir, suficiente capacidad para ejercer violencia, para disuadir o derrotar cualquier otro posible intento interno o externo de disputar su poder y para asegurarse que su ley se cumpla. El conjunto de leyes que se conforma y se estructura como agente organizador de la sociedad es, de manera general, lo que llamamos un Estado. El Estado, que está hecho de derecho, se organiza con diferentes grados de complejidad en instituciones y esas instituciones son las leyes, las reglas, las normas que organizan la sociedad y que operan como un gran todo. El poder, la fuerza bruta con que esa estructura, esa configuración de instituciones que regula una sociedad se impone sobre la misma, es lo que llamamos la soberanía. Y es precisamente la soberanía lo que permite que surja la noción de propiedad. ¿Por qué? Porque el derecho con que el Estado ejerce su soberanía sobre el cuerpo social para determinar su organización es el mismo derecho que los individuos ejercen sobre aquello que, por cuenta de la soberanía del Estado de la que ellos son sujetos, han reclamado como legítimamente suyo. Es el mismo gesto, pero a diferente escala y con diferente grado de intensidad. Y por eso soberanía y propiedad constituyen una tensión de la que emergerán 2 nuevos conceptos y por lo tanto 2 nuevas tensiones: la clase y el territorio. Pero de eso hablaremos en los episodios por venir. Como siempre, vamos con algunas conclusiones para cerrar el 4º episodio de nuestra serie sobre el Estado. 1. Como ya lo hemos dicho varias veces, nuestro estudio del Estado opera en tensiones. Hasta ahora, cada una de esas tensiones nos ha permitido plantear un nuevo concepto, que inevitablemente implica una nueva tensión y nuevos conceptos, y así sucesivamente. 2. Nuestra primera tensión fue entre la moral y la política, y de esa tensión inferimos el derecho, que es de lo que están hechos los estados. Con el concepto de derecho pudimos pensar las instituciones, pero también nos dimos cuenta de que el derecho vive en tensión con la violencia. 3. Esa fue nuestra segunda tensión: derecho y violencia. Al explorar esa tensión pudimos inferir y plantear el concepto de soberanía. 4. En este episodio planteamos la otra dirección de la tensión, que es el concepto de propiedad. Y para eso estudiamos los conceptos de propiedad de 2 filósofos ingleses, un liberal, John Locke, y otro conservador, Thomas Hobbes. ¿Qué nos dicen estos 2 filósofos? 5. Por un lado, John Locke nos propone una idea de propiedad que es algo así como un derecho natural. Los seres humanos existimos en una naturaleza que nos fue dada por Dios para que dispusiéramos virtuosamente de ella para satisfacer nuestras necesidades, y eso nos da, en teoría, igual derecho a todos sobre todo cuanto existe naturalmente. Entonces, para que pueda haber una distinción entre lo que es común y lo que es propio, es decir, para que pueda existir la propiedad, Locke nos propone la idea de trabajo. Yo puedo decir que algo es mío, que me pertenece, que lo poseo, cuando los elementos que constituyen ese algo fueron extraídos del estado de naturaleza y moldeados con el esfuerzo de mi cuerpo, es decir, con mi trabajo. ¿Por qué? Porque como el esfuerzo de mi cuerpo es innegablemente mío, el esfuerzo, el trabajo que aplico sobre otras cosas para transformarlas, imbuye a esas cosas de algo mío y por lo tanto las hace mi propiedad. 6. Por otra parte, tenemos a Hobbes, que dice que la naturaleza es muy bonita y que los seres humanos trabajando para transformarla en cosas que puede llamar suyas de manera pacífica y armónica es algo hermoso, en teoría, pero que en la realidad del mundo las cosas funcionan a otro precio, y por mucho que aceptemos que la propiedad es algo así como un derecho natural de los seres humanos, es muy difícil decirle eso al ladrón que le apunta a uno con una pistola y que le da a escoger entre el celular y la vida. Y en ese sentido, para Hobbes, la propiedad no es tanto un derecho natural como el resultado de la configuración de un Estado.
La propiedad es una ley, es una forma jurídica más, y esa ley solo es aplicable si el estado en la que dicha ley aplica es materialmente capaz de hacerla valer, es decir, si el estado es capaz de usar violencia suficiente para disuadir o sancionar a quienes contravengan la ley que determina la propiedad. 7. Pero como vimos durante la conversación entre nuestro hipotético hippie herrero y el comerciante, la propiedad es una forma de soberanía. Quien es dueño de algo puede decidir sobre los usos de ese algo, que es un poco lo que es un Estado, es decir, un entramado de instituciones, cuando impone su soberanía sobre un cuerpo social para organizarlo, y es por eso que propiedad y soberanía conforman nuestra tercera tensión. 8. A partir de la tensión entre propiedad y soberanía podemos plantear al menos dos nuevos conceptos que implicarán a su vez dos nuevas tensiones. Por un lado está el concepto de territorio, que surge del hecho de que los individuos que conforman el cuerpo social sobre el que rige el Estado existen en algún lugar, en un espacio con unas características y recursos que determinarán también los modos en que el cuerpo político se dispondrá, recursos entre los que está el espacio mismo, las tierras. 9. El segundo concepto, que es el del que hablaremos en el próximo episodio, es el concepto de clase social, que aparece del hecho de que la propiedad sea el resultado del establecimiento de un Estado soberano y que, por consiguiente, implica que la distribución de la propiedad va a obedecer a los intereses de las personas que ocupen el Estado y no necesariamente a un orden que busque promover la justicia o el bien del cuerpo social en su conjunto. En otras palabras, no podemos hablar de clase social sin estudiar las condiciones de su conformación y todas las dinámicas políticas, por lo tanto también morales, que ésta implica. De la tensión entre soberanía y propiedad emergerá la clase social cuando aparezca la pregunta ¿a quién le toca qué y por qué? Hasta aquí el cuarto episodio de nuestra serie sobre el Estado. Si quieren apoyar Pensar un Rato con todos sus diversos proyectos, pueden hacer dos cosas. La primera, y de espíritu loquiano, es compartir los episodios de Pur en todas partes, en redes sociales, en los chats de WhatsApp de su familia y puntuarlo en las plataformas que lo permitan. De hecho, ahora en Spotify es posible responder una pregunta sobre los episodios si quieren dejar una reflexión o opinión que estaré encantado de leer. La segunda cosa es más jovesiana y es que se vuelvan mecenas o mini mecenas de Pur. Van a www.patreon.com/pensarunrato y se suscriben por lo que su corazón les dicte y su bolsillo les permita. Tendrán acceso a mis archivos personales que incluyen guiones del podcast, poemas, recetas de cocina, diseños de muebles, dibujos, canciones y lo que me vaya surgiendo. Pueden también seguir Pur en Twitter, aunque ahora todo se está yendo como a la mierda, pero bueno. En Twitter y en Instagram como @_pensarunrato. Mi nombre es Miguel Hernández Franco. Gracias por escuchar y nos oímos pronto.